algunos me decían, oye, ya está bien con lo de agnóstico, ¿no? Yo ya sé, ya no soy agnóstico, ya, ¿qué sigue? Pero aquí somos perros con hueso. Hasta que no nos acabemos ese hueso bien mordido, no vamos a pasar. Y es importante la clase que vamos a ver hoy. Los que no han estado con nosotros hemos estado viendo por qué no soy varios diferentes tipos de religión o cosmovisión, por qué no soy ateo, lo vimos, ahora estamos viendo por qué no soy agnóstico. Vamos a ver próximamente por qué no soy budista, por qué no soy hindú, por qué no soy musulmán, y algunas otras sugerencias que por ahí me dieron. El hermano David me preguntaba, bueno, ¿por qué no eres masón? Bueno, puede ser interesante ver esa. Entonces, pero no salimos todavía de esta parte. Y el agnóstico, decíamos, es aquel que dice, no creo en Dios, pero no estoy seguro que no exista. Vivo como si no existiera, pero no estoy seguro de que exista o no. Vamos a ver algo que se ve mucho, que afecta mucho a nuestros jóvenes. Cuando van a la universidad, muchos maestros, de hecho, si ustedes se ponen a ver un poco las estadísticas de las cosmovisiones de los profesores de universidad, van a ver que la mayoría, muchos de ellos, sobre todo cuando ya se va uno a las ciencias rígidas, a las ciencias exactas, hay un porcentaje muy grande de ellos que son ateos o agnósticos. Y lo que van a escuchar muy seguido es esta afirmación. Escuche esto. Yo no creo en Dios porque en el debate de ciencia contra Dios, la ciencia gana. ¿Han escuchado eso? En el debate entre Dios y la ciencia gana. Hemos a veces crecido con la idea de que la fe cristiana es una fe ciega, que mientras más crea sin evidencia, más virtuosa es mi creencia, y esto no es cierto. Y también hemos crecido con esta idea. Cuando uno, aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en Texas, cuando uno va a hacer una demanda, está el que demanda y el acusado, el demandante y el acusado. Y esta es la forma en que se representa. Por ejemplo, si Smith demanda a Jones, es Smith V Jones, es decir, quiere decir versus o en contra. Es como, puede ser BS también a veces cuando hay partidos de fútbol, ponen Real Madrid y Barcelona, que les tienen que ir ¿a cuál le tienen que ir ahí? Barcelona, gracias. Gracias. Y qué bueno que no está Ronnie. Si me está viendo Ronnie, ya sabe Ronnie a cuál le tienes que ir. Pero esto es lo que sucede aquí en Estados Unidos, en Texas específicamente. Una demanda se llama una petición, ¿sí? Es una petición de demanda. Ahora puede ser dos personas o más, o un grupo de personas que demandan a otra. Por ejemplo, puede ser Smith y Jones contra Williams, ¿sí? Ahí ya tenemos dos partes que demandan a una tercera. Bueno, veámoslo de esta forma. Si lo trasladamos a términos de lo que estamos viendo hoy, la gente pone Dios contra la ciencia. Como que Dios está de un lado, como que el cristianismo está de un lado y la ciencia está del otro, y están en guerra. ¿Sí? ¿Han oído esto o no? Los jóvenes es con lo que se van a topar cuando lleguen a grados más altos de la universidad. Y lo que yo quiero sugerirles hoy es de que esto es algo que es falso. Es una guerra que no existe realmente, que han creado ciertas personas, pero que dentro del mundo cristiano no debe existir. Déjenme poner esto de otra forma. El verdadero conflicto no es entre Dios y la ciencia.
Yo soy ingeniero en sistemas. Uso las ciencias aplicadas, de eso vivo. Yo me levanto y doy gracias a Dios por la ciencia, porque de eso como. De eso alimento a mi familia, de la ciencia aplicada. Gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios por los científicos, gracias a Dios por los avances tecnológicos, que gracias a eso tenemos una computadora, un monitor, un clicker inalámbrico, luz. Gracias a Dios por la ciencia. Yo no soy anticiencia, soy 100% pro ciencia. Pero el problema acá no es Dios y la ciencia. Dios y la ciencia están del mismo lado. Porque Dios creó todo el universo. Él es el científico por excelencia. Él lo creó todo. Y esto es una pelea no contra Dios y la ciencia, sino contra mala teología. Y a veces no solo eso, a veces no es mala teología, es Dios y la ciencia contra mala ciencia. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? ¿Está claro? No es Dios contra ciencia, es Dios y ciencia contra la mala ciencia. Porque Dios creó, fíjense, Dios creó dos libros. Dios creó el libro de la Escritura, la Biblia, pero también escribió en otro libro, que es la naturaleza. Él la creó. Él es el autor de ambos. Ahora, como autor de ambos, cuando no entendemos uno, o supuestamente está uno en conflicto con el otro, ¿quién creen que ha malentendido ahí? Nosotros. O tenemos una mala teología que está en conflicto con la ciencia, o tenemos una mala ciencia que está en conflicto con lo que está escrito en la Escritura. Y eso creo que debemos estar muy conscientes, porque tenemos hoy en día esta idea de que si eres cristiano no puedes ser científico o viceversa. De hecho, este conflicto no existía hasta hace poco. ¿Han oído escuchar de Galileo, de Kepler, de Newton? Todos estos hombres eran cristianos y no veían veían a la ciencia como una forma más de descubrir la grandeza de Dios, de aprender de la naturaleza de Dios a través de las cosas creadas. Y Newton veía en el cálculo diferencial la maravilla de poder describir algo con ecuaciones matemáticas que refleja el mundo real. No vio ningún problema ni ningún conflicto. Y hoy en día nos lo ponen como que tienes que ser uno o el otro, no puede ser ambos. Bueno, vamos a hablar un poco del conflicto. ¿Dónde está el conflicto de esto? Porque el conflicto está en la mala ciencia y a veces en nuestra mala teología. Por ejemplo, a Galileo, ¿por qué se le acusó? Galileo dijo, no, la Tierra no está inmóvil, la Tierra está girando alrededor del Sol. Y algunos teólogos en aquel tiempo decían, no, la Tierra está sobre los pilares, como dice la Escritura, y no se mueve. Bueno, cuando nosotros decimos salió el sol o se puso el sol, ¿realmente se puso el sol? ¿O es que nos estamos moviendo nosotros? Entonces, estos tipos de conflicto nos atañen. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a ver esta evidencia y vamos a ver... por cierto, esto es muy evidente en el conflicto de creación y evolución. Si se va con una sola cosa esta clase, váyase con esto. Pregunta. Si la evolución es verdad, ¿significa eso que Dios no existe? Híjole, vamos a hacer una encuesta. Evolución.
Supongamos que es verdad, macroevolución, ¿sí? Ya es indudable que es verdad. ¿Quiere decir esto que Dios no existe? ¿Existe o no existe? ¿Qué piensan? ¿Quiénes piensan que si la evolución macro es verdad, que Dios no existe? Que no existe. Si la evolución es verdad. Wow. ¡Qué abusados! ¡Qué orgullo estar en esta clase el día de hoy! Claro, porque esto no está en conflicto. No está en conflicto. ¿Pudo Dios haber usado el proceso de evolución? Sí. Ahora, yo no lo creo. Pero no lo creo porque la Biblia me lo diga. Lo creo porque me he metido a ver la ciencia y no estoy de acuerdo con la ciencia. Yo no veo que una esponja, que una ballena y que un gusano y el ser humano tengamos un ancestro común. No lo veo en la ciencia. A lo mejor adelantamos la ciencia y a lo mejor habrá evidencia más sólida de eso. Pero hoy por hoy creo que hay poca evidencia o evidencia circunstancial que no me ha convencido. Pero si llegara a ser esto algo evidente, innegable, yo tendría que decir, ok, tal vez este es el proceso que Dios usó y tenga que ajustar algunas de mis creencias teológicas al respecto. Pero no significa que Dios no exista, ¿cierto? Ahora, hay cristianos muy eminentes que yo admiro, que yo leo, con los que convivo y que creen en la evolución. Tenemos una hermana de nuestra iglesia que es científica en la Universidad de Rice. Se llama Janet Seyfried. Y ella es evolucionista y he tenido conversaciones muy interesantes con ella. Pero es cristiana. El problema es muchas veces que demonizamos a la evolución como si fuera ¿cómo le dicen? El coco. Cuidado, el coco te va a comer, la evolución te va a comer. No, no tengamos miedo, no es algo problemático. Veamos la ciencia. Porque la Biblia, cuando la vemos en contexto, vamos a ver algunas cosas acerca de la Biblia. Ahora, la Biblia, uno puede entender cosas tan sencillas como la salvación por fe. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que aquel que en él cree, si no tenga vida eterna. Eso hasta un niño lo entiende bien y lo sabe. Pero hay cosas que son complicadas en la Biblia. Hay cosas que son difíciles. Y ahí es donde tenemos que meternos. Un teólogo, me gusta su analogía, decía, uno puede pasar estudiando la Biblia y pasársela como en la orillita de la playa mojándose los pies. Eso es divertido. Pero uno puede de repente agarrar y ponerse los tanques de oxígeno y meterse a las profundidades. Eso era y a mí me gusta bucear, me gustan las dos cosas. Entonces vamos a meternos un poquito más. Veamos algo para entender este supuesto conflicto entre ciencia y Dios. Veamos lo que la Biblia es y lo que la Biblia no es. La Biblia no es una novela del siglo XXI. No podemos leer la Biblia como si estuviéramos leyendo un relato de este siglo. Mark puso esta foto de esta novela, no es que la recomiendo o nada, pero una vez se llama La chica en el tren. Y una vez dice, estaba en el tren y una chica estaba leyendo el libro. Se me hizo chistoso. Pero la Biblia no es una novela de este siglo, no la podemos leer como una novela. Tampoco es un libro de texto moderno, no es un tratado de ciencia, no es un escrito de biología o de cosmología. La Biblia no es un libro de ciencia.
Que aborde algunas cosas que se intersectan con la ciencia es otra cosa. Pero no es un libro de ciencia. La Biblia Dios no escribió la Biblia para decirnos cómo funciona el átomo de carbono. Nos la dio para enseñarnos cómo volvernos a relacionar con Él después de que nos separamos. Eso es lo que nos enseña últimamente la Escritura. Y tampoco es una disertación doctoral. No es un escrito en donde vamos a poner una tesis, vamos a probarla y después vamos a escribir acerca de eso. Tenemos que entender la Biblia en su contexto histórico, sociocultural. Por ejemplo, cuando vemos en los evangelios que dice que los discípulos subieron a Jerusalén, ¿por qué subieron a Jerusalén? ¿Que estaban abajo o qué? Bueno, porque Jerusalén está en una parte elevada, entonces para donde estés tienes que subir. Para nosotros es, bueno, es que es ir al norte o qué. No, es que está en una parte elevada. Si lo entendemos así, tiene sentido lo que estamos leyendo. Y así es la forma en que debemos entenderlo. La Biblia sí es un libro escrito de muchos géneros. Tiene historia, tiene prosa, tiene poesía. Génesis 1 y 2, ¿qué tipo de géneros son? El Génesis 1 hasta el 2:1 más o menos. Lo hablé hace poco cuando vimos el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Es un libro, y esto nos va a aclarar un poco la cuestión de Génesis 1 y la ciencia. Yo creo que hemos leído Génesis muy mal por mucho tiempo, porque Génesis es prosa, pero es poética, y algunos le llaman de estilo elevado. No es un tratado de ciencia, el Génesis. No es un tratado científico que nos diga verdades acerca de dónde venimos y cómo llegamos aquí. Eso es otra cosa, pero no tiene conflicto con la ciencia. Vamos a ver ahora por qué se escribió el Génesis de esa manera. Entonces decíamos, hay que considerar el contexto histórico, lingüístico. Por eso quienes estudian estos temas a fondo tienen que aprender griego y hebreo. Es la única forma de meterse al texto a profundidad. Si yo quiero entender bien el escrito de Don Quijote de la Mancha de Saavedra, español, ¿alguien lo ha leído? ¿Alguien se ha metido? Súper interesante, pero es un español antiguo. Cada 10 palabras uno tiene que meterse al diccionario a ver qué quiere decir esa palabreja que usó Saavedra. Arcaísmos, exactamente. Palabras que en su contexto histórico-cultural tenían mucho sentido, pero para nosotros ya quedaron atrás. Lo mismo pasa con la escritura. Es como si viajáramos, por ejemplo, en el tiempo, si tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos al pasado y estuviéramos con ahí pastores de cabras que tienen viñedos también, sacan uvas, y tratáramos de explicarles la genética de los viñedos y cómo a través de genética podrían mejorar la resistencia de las uvas a que se les forme moho. Intente explicarle a una gente de estas lo que es el ácido desoxirribonucleico. ¿Desoxi qué? ADN. Y si lo puede pronunciar, ya dense de santos. Pero es lo mismo. Traten de explicarle a una persona así cómo funciona el iPhone. Que la mayoría de nosotros nada más lo tomamos y Google o Siri, ¿no? Siri, dime. ¿Sí? Le encanta a mi hija porque
Es como mágico el aparato. Si esto lo hubieran visto el siglo pasado, dirían que algo de brujería. Pero esa es la cuestión en la que nos enfrenta. Ahora, les digo, si estamos atrás y no vamos a esperar a que el relojito regrese 3000 años, pero cuando vemos a los escépticos, cuando vemos a profesores ateos en la universidad, nos van a decir cosas como esta: el relato de Génesis no es nada original. Ya había muchos relatos alrededor y se lo copiaron ahí, se los copiaron a los babilonios o a los hititas o a los etcétera, etcétera. No tiene nada nuevo ese escrito de Génesis. Es lo mismo, como decimos en mi país, es la misma gata pero revolcada. Eso es lo que dirían muchos de ellos. Pero vamos a ver que cuando nos metemos a ver los detalles de lo que lo que escribió Dios en el Génesis, es completamente distinto, y no solo distinto, sino opuesto a lo que escribieron los pueblos de alrededor. Muy, muy distinto. De hecho, es como una defensa en contra de lo que ellos habían escuchado de los pueblos alrededor. Veamos algunos ejemplos ahora. Y hay diferencias en varias áreas, no solo en diferencias en cuanto a quién es Dios, cómo interactúa Dios con el hombre, la relación entre Dios y la naturaleza misma, la humanidad. Todo esto tiene unas diferencias tremendamente marcadas. Por ejemplo, veamos diferencias entre el concepto de Dios judío y el concepto de Dios de estos otros pueblos. Tenemos por un lado Israel y por el otro lado tenemos sus vecinos. Israel es impresionantemente único porque precisamente ellos creían en un solo Dios. ¿En cuántos dioses creían los demás pueblos de alrededor? Muchísimos. Eran politeístas. Gran diferencia ahí. Hay una gran diferencia cuando adoras a un Dios que cuando ahora adoras a 40. En el Génesis y en el Antiguo Testamento y en la teología de Israel, Dios está más allá de la creación. Dios no es parte de la creación. Dios es el creador. Pero en estos otros pueblos, los dioses son parte de la creación, como que están entretejidos en la naturaleza. No son independientes de la creación. Por ejemplo, veamos esta historia. Este es un jeroglífico egipcio que muestra un poco de la cosmogonía, es decir, cómo interactúan los dioses con el mundo. ¿Cuál es la estructura del mundo? Y el dios que está hasta acá abajo, como acostado, ese es el dios Geb, que representa la tierra. Y Geb tiene intimidad, fíjense, tiene intimidad, como que la abraza y son muy cariñosos, con la diosa Nut del cielo. Y por ahí, Ra se enoja porque ve esa intimidad entre los dos y manda a otro dios que se llama Shu, que es el que está ahí como sosteniendo los cielos. Y los manda para que los separe. Y la forma en que los separan es que ponen un como abismo entre los dos. Separan a Geb de Nut, por eso está Shu en medio, con esa separación. ¿Ven todas esas estrellitas? Es el cielo. El cielo separa a Nut y a Geb, y Nut llora porque extraña a Geb. Y de su lloro salen los ríos, los lagos, los mares.
Igualito a Génesis, ¿verdad? Son parte del mundo. Los dioses están entretejidos en el mundo. No así con el Dios de Israel. Por otra parte, el Dios de Israel está fuera del tiempo y del espacio porque Él es el creador del tiempo y del espacio. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Por el otro lado, los dioses actúan en el tiempo y en el espacio. No son creadores del universo como el Dios de Israel. Por ejemplo, si leyeran estas tabletas que mencionamos en la clase de Antiguo Testamento, el Enuma Elish es una historia de cosmología mesopotámica, de Mesopotamia. Eran vecinos de Israel y para ellos la magia era parte de la tierra y los dioses utilizan magia. Y por ejemplo en esta historia hay dos dioses, el dios Apsu y la diosa Tiamet, y ellos mezclan sus aguas, ¿sí? ¿Se pueden imaginar lo que es eso? Mezclan sus aguas y se crean más diositos. De ahí salen. De hecho, empieza a haber drama entre los dioses porque Ea, otro dios, no quería a Apsu y usando estos hechizos mágicos lo pone a dormir y después lo asesina. ¿Parece novela esto? Y obviamente si leen la historia, todo el drama que sigue. Pero en la Biblia uno nunca ve que Dios se pasea en el huerto del Edén muerto de miedo de que le vayan a hacer algo, o que lo vayan a hechizar, o que lo vayan a matar. Dios no está sujeto a esto. ¿Qué más tenemos? Dios no es un ser sexual. Dios nunca aparece como un ser sexual en ninguno de los escritos que tenemos en el Antiguo Testamento. Y acá los dioses son más promiscuos que ¿qué? Tremendamente promiscuos. No voy a meterme a detalles, pero pónganse a ver algunas de las historias de los dioses cananeos. Y muchas veces la promiscuidad que había en estos pueblos era derivada de los escritos teológicos que ellos tenían. Porque unirse, por ejemplo, con una sacerdotisa del templo de Baal era como tener relaciones con Baal mismo. Eso era la implicación religiosa de esto. Pero Dios, en el Dios de Israel, no es así como lo muestran ellos. Por ejemplo, si vemos esta tableta, es un relato de los hititas, otros vecinos, de dos dioses, el dios El-Kunisha y Asertu. Y este es un relato interesante porque sucede que estos se aman estos dioses, pero uno de ellos, Asertu, quiere tener por ahí una aventurilla con otro de los dioses, con Baal. Fíjense. Y entonces el Kunisha se da cuenta y ahí empieza la novela. Y empieza de veras, empieza como un episodio de telenovela mexicana o venezolana, que luego yo no sé cuáles son más. Lo dejo en más dramática. Pero eso es, o sea, tienen deseos sexuales, lujuria, se matan unos a otros. Ya me pusiste los cuernos. Esa es la misma historia que en las telenovelas. ¿Se parece esto al relato bíblico? Ya vimos Mesopotamia, ya vimos los hititas, ya vimos el Enuma Elish. Esto es lo que... vamos a ver otro. Por ejemplo, los dioses, el Dios de Israel no está limitado. Obviamente, Dios en su omnipotencia hay cosas que no hace
pero eso no lo hace menos Dios. Por ejemplo, Dios no miente. Eso no es una limitante, lo hace más Dios, no menos Dios. Dios no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de existir, cosas por el estilo. Pero acá los dioses tienen limitaciones humanas. Y a mí me parece curioso que cuando el hombre empieza a pensar en Dios y a inventar a Dios, los hacemos como imágenes del hombre, pero como superdotados. Y cuando cuando Dios se parece al hombre, ahí tengamos cuidado. Cuando Dios es comprensible completamente, algo totalmente esperado, algo que cualquiera se hubiera podido fumar, ahí tengamos cuidado. Y eso es lo que pasa con estos relatos de dioses. Por ejemplo, el Enuma Elish es otro escrito sumerio de la creación. Fíjense en esto, ¿qué es lo que sucede en uno de los pasajes de creación? Apsu le grita a su esposa, hablando de los otros dioses. Fíjense lo que dice. Su comportamiento me es ruidoso. De día no descanso, de noche no duermo. Quiero ponerle fin a su comportamiento, eliminarlo, que reine el silencio y que podamos dormir. El Dios se queja de que los otros dioses son muy ruidosos. Esto no parece un relato serio, parece más bien un relato del abuelito cascarrabias que tiene demasiados nietos mal encarados. Eso es lo que parece este relato. No parece un relato divino. Entonces, esto me dice también de la confiabilidad que tenemos en el Nuevo Testamento. Los dioses son molestos, son desobedientes, cansan. Esto es lo que uno ve si se pone a leer este tipo de relato del Enuma Elish. Ahora veamos diferencias en cuanto a naturaleza, a la creación. Hay diferencias en la creación entre Israel y los vecinos. Ahora, ¿qué es la cosmología? Es de dónde viene el mundo, ¿no? De dónde viene el mundo, el relato de cómo es el mundo y de dónde vino. Bueno, en su cosmología, ¿sí?, los pueblos vecinos son muy similares aquí en la cosmología. De hecho, la cosmología es similar. Y esto tiene sentido para mí porque si uno de estos pueblos paganos hubiera leído el relato del Génesis, lo habrían entendido. Habría sido algo familiar para ellos en cuanto a la cosmología, en cuanto a la estructura del universo. Pero la función es completamente diferente. Cómo funciona el universo y para qué fue creado es completamente distinto. Vamos a ver ejemplos de esto. Por ejemplo, en su cosmología, que es similar, primero véanlo como un pastel no de 3 leches, pero de 3 niveles. Primero están los cielos, en medio está la tierra y abajo está el inframundo. Eso es más o menos la estructura que tenía el mundo o el universo para todos estos otros pueblos alrededor de Israel. Si lo vemos a mayor detalle, por ejemplo, como viene en algunos de estos mitos, primero está la tierra en medio, después tenemos el cielo arriba de la tierra, sostenido por las montañas, por 2 montañas alrededor, y después tenemos abajo aguas y arriba aguas. Es como si tuviéramos la hamburguesa, ¿no? Como que los panes son las aguas y el cielo es el queso y la tierra es la hamburguesa. Imagínenselo más o menos de esa forma. Ahora, muchos de estos pueblos tenían la misma estructura del universo, como veían el universo, pero donde cambia la cosa radicalmente es la función. ¿Cuál es la función del universo? ¿Por qué crean Dios o los dioses el universo? Y en el relato de Israel, la naturaleza se crea
con la gente en mente. La creación es para nosotros señorear sobre ella. No, y Dios no es parte de la creación. Los alimentos son para nuestro beneficio, el aire que respiramos, la luz, las estaciones, y las personas, el ser humano tiene dominio sobre toda la tierra, y el propósito es que vivamos según los designios de Dios y estar en armonía con Él dentro de esta creación. Ese es el propósito de la creación. Si vemos, por ejemplo, por cierto, si viéramos los otros escritos, por ejemplo, lo pueden leer a más detalle en las hojas, pero vean, por ejemplo, el Enuma Elish, ¿por qué crean los dioses? ¿Por qué crean al hombre? Bueno, la creación del hombre se da porque los dioses ya están cansados de cavar ríos y cavar zanjas. Están cansaditos, necesitan un breakcito. Y por eso crean al hombre, para que el hombre trabaje. Ese es el propósito en estos escritos. Entonces, en el Dios de Israel, la gente está hecha a imagen de Dios. ¿Por qué tenemos más valor nosotros que un gato, o una rata, o una cucaracha? Porque somos hechos a imagen de Dios. Esta es una conversación que tengo que tener seguido con mi hija, porque le gustan los animales. Pero es impresionante que en nuestra época tenga más valor un huevo de águila que un óvulo fertilizado. Hemos desvalorizado al ser humano y hemos puesto muchas veces al reino animal por encima de eso. Pero el ser humano, y esta es una conversación que tengo seguido con mis amigos ateos, ¿qué es lo que le da valor al ser humano? Porque según tu cosmovisión, no somos más que sacos de químicos. Y la cucaracha es un saco diferente a nosotros, pero sigue siendo un saco de químicos. ¿Qué es lo que le da valor al ser humano? Y en el Dios en la perspectiva del Dios de Israel, nosotros tenemos valor porque estamos hechos a su imagen. En los vecinos, por lo general, y hay variación en esto, pero por lo general, el rey sí es creado a imagen de Dios, y el pueblo, como dicen, la chusma, existe para que haga lo que el rey quiere. Para eso existe la gente, para servir a los más poderosos, a los más ricos. Cuando veamos el hinduismo, vamos a ver la cuestión de las castas, que es algo tremendo. Pero en la perspectiva del Dios de Israel, está Dios y después estamos todos nosotros al mismo nivel. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Sí, por ejemplo, la gente que cree en la evolución, sí. ¿seguiremos evolucionando? ¿Qué haremos ahorita? ¿Hay palabras de evolución en nosotros? No, yo creo que lo que dirían es que, mira, ahorita hubo una reunión en Inglaterra de una de las sociedades científicas más importantes, reunió a la gran mayoría de los científicos evolucionistas, porque yo creo que la teoría está en crisis, porque no tiene poder explicativo de muchas de las cosas que vemos hoy. Entonces ahora ya están postulando otras teorías, como por ejemplo una teoría que se llama de punto de equilibrio, otras teorías donde dicen, bueno, es que la evolución da saltos rápidos. Haz de cuenta que a lo mejor una especie se mantiene estable durante mucho tiempo, pero después da un salto evolutivo, y así sí, como los X-Men, ¿no? Por ejemplo, que a mí me parece más ciencia ficción que ciencia, pero esa es la idea. Entonces, a mí me parece interesante que empiece a haber este tipo de reuniones, y sobre todo en el extranjero,
no tienen tanto la cultura de censura como aquí en Estados Unidos. Hay muchos científicos aquí que están muy escépticos en cuanto a la teoría macroevolutiva, pero no pueden decir nada si no se les acaban las carreras. Es como el pecado imperdonable en la ciencia decir que tienes dudas de la evolución, pero para el que no cree es la única opción. ¿Sí? Entonces yo al menos no estoy limitado, tengo al menos 3 opciones. Tengo la opción de la evolución guiada por Dios, puede ser un proceso que Dios guió, ¿sí? Puede ser un proceso que puede ser diseño inteligente, pudo haber Dios a lo mejor empacado toda esta inteligencia desde el principio y simplemente se va desarrollando y desenvolviendo. Entonces yo como creyente tengo opciones de las que puedo echar mano y no estoy comprometido con uno o con otro a la fuerza. Puedo ir para donde vaya la evidencia y yo estoy convencido de que ninguna de estas elimina a Dios. Porque el que una de estas sea verdad no quiere decir y por lo tanto Dios no existe. Eso no es lo que sigue, no se puede derivar lógicamente de la evolución. Y es que eso es muy importante porque en las escuelas marcan eso, la evolución del simio. Ese es mi problema, que lo pongan como conflicto, como sustituto de, porque Génesis 1 no es un escrito científico de cómo se desarrolló la vida en la tierra. Simplemente nos dice la verdad absoluta de que el hombre es creación de Dios. No nos da el proceso específico, exacto, como le quieran llamar. Ellos no tienen religiones, vamos a decir que Dios es el que nos creó. Ellos tienen que sacar de una manera de dónde salió el hombre. Bueno, yo creo que más bien está la agenda de saquemos a Dios de todo esto, ¿no? Entonces yo como cristiano, como teísta, no necesito eliminar a Dios de la ecuación. Sí. Buena pregunta, gracias. ¿Alguna pregunta, chavos? ¿Ven esto ustedes en la escuela? ¿No? ¿No? Pueden opinar, ¿eh? No nada más los grandes. ¿No? Bueno, si se van con algo, váyanse con esto. La evolución no elimina a Dios. Tan tan. Bueno, vamos con unos puntos para casa acerca de esto. Génesis 1 dice, en el principio Dios creó. Para mí esto es sumamente importante. ¿Cómo lo creó? Lo vamos a saber a partir de otras formas. Dios nos dio inteligencia para poder discernir cómo funciona el universo. Podemos ver cómo funciona un auto, por ejemplo. Podemos abrir el cofre y podemos investigar cómo funciona el motor de combustión interna. Pero no decimos nunca, uy, mira, ya entiendo cómo funciona el motor de combustión interna, por lo tanto, los mecánicos no existen. Aquí Ernesto, sorry, te tocó. ¿Decimos eso? No. Si tenemos un pastel delicioso y tomamos una muestra y la metemos esa muestra a diferentes estudios científicos, vamos a ver que tiene huevos, que tiene queratina, que tiene, ¿qué más lleva un huevo? Harina, leche, azúcar, etc. Pero si yo les pregunto, ¿por qué hizo ese pastel la tía Matilda? ¿Me van a poder contestar? O decimos, uy, mira, ya entiendo cómo funciona el pastel en su totalidad, por lo tanto, la tía Matilda no existe. No tiene sentido. Por eso, déjenme decirles algo, la ciencia jamás va a eliminar la existencia de Dios, porque Dios es algo que existe externamente a la ciencia. Y el propósito de la ciencia es estudiar la naturaleza. Dios es sobrenatural. Por lo tanto, a Dios se le debe estudiar de otras maneras. Dios se ha revelado y obviamente es como Dios ha dejado sus huellas digitales en esta tierra.
pero no vamos a poderlo eliminar con ciencia porque la ciencia no es a lo que se dedica. Gracias a Dios por la ciencia. Soy totalmente pro ciencia, pero hay que entender que la ciencia tiene límites. La ciencia no nos va a decir por qué la gente se ama una a otra. La gente no me va a decir qué es bueno y qué es malo. Eso es cuestión de la ética, y la ética es una rama de la filosofía. Las matemáticas, la lógica, son cosas que la ciencia tiene que asumir, que no existen independientemente. Entonces, cuando yo veo relatos como Génesis que dicen, en el principio Dios creó, me debe motivar a ver más cómo fue que Dios creó. Dios no es anticiencia, Dios es pro ciencia porque Él creó el universo. Y no solo eso, a mí me da confort de que Él está en control. Este universo no se le fue de las manos, no se le resbaló de repente un poco de harina, un poco de agua, un poco de huevo, un poco de leche y se formó un pastel por accidente. El orden en este universo a mí me dice que Dios puso cuidado en cómo creó este universo y puso cuidado en cómo te creó a ti y cómo me creó a mí. Y no solo eso, creó Dios los cielos y la tierra. De esto entiendo que este mundo no es Dios. La comida que como es para mi beneficio, pero eso no es Dios. La comida no debe ser mi Dios, por cierto. El dinero. ¿Es bueno el dinero? Es neutro. Depende cómo lo usemos. Pero no debe ser mi Dios el dinero. El trabajo tampoco debe ser mi Dios. El trabajo lo hizo Dios para nuestro beneficio. Mi tesoro y mi hogar deben estar, como dice la canción, más allá del sol. Más allá del sol, más allá de los cielos que creó Dios y de la tierra que creó Dios. Ahí es donde está mi hogar, ahí es donde debe estar mi hogar. Amén. Y finalmente dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Creo que cuando pensamos en esto, hay que caminar como personas que estamos hechas a imagen del Creador del universo. Eso se me hace tremendamente increíble. Que no soy simplemente un saco de químicos. Soy algo hecho con extremo cuidado a la imagen de Dios Todopoderoso. Y no solo eso, estoy hecho a la imagen de un Dios que quiere tener una relación contigo y conmigo. Ese es el tipo de Dios en el que creo.